Hola, buen día. Estamos en un episodio más de nuestro podcast Puente Aduanero, donde escuchamos experiencias y compartimos conocimientos de temas de logística, aduana, fiscal, entre otros. El día de hoy tenemos una invitada verdaderamente excepcional, una mujer cuyo nombre está ligado a algunos de los cambios más importantes en la historia del comercio exterior, la doctora Marielena Carrillo Pretalia. ¿Cómo estás, Marielena? Muy bien, Cintia, muchísimas gracias. Muy contenta de estar aquí en Tijuana y de estar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y haber tenido la oportunidad de hacer esta entrevista, que vamos a platicar de su experiencia, de todas las enseñanzas que tiene la licenciada por compartir, y me gustaría antes dar un poquito de tu semblanza. Gracias. De manera muy resumida, pero Sí, por favor. Vamos a platicar de toda tu experiencia en esta entrevista. La doctora Marielena es abogada con más de 40 años de trayectoria, formada en el ITAM y especializada en fiscal, aduanas, comercio exterior, normatividad, clasificación arancelaria y seguridad en la cadena logística. Ha participado en la creación, simplificación y modernización de la legislación que rige nuestras operaciones, desde la nueva ley aduanera, el decreto IMEX, las reglas de comercio exterior y la incorporación del esquema OEA, hasta proyectos de alto impacto dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Semarnat, Conagua y organismos internacionales. Maestra de generaciones, asesora, líder y recientemente reconocida con la medalla al mérito jurista y un doctorado honoris causa. Muchas felicidades. Gracias. Hoy nos honra con su presencia para compartirnos su historia, su experiencia, sus retos y su visión del comercio exterior en México. Marielena, muchas gracias nuevamente por acceder a esta entrevista. Encantada de compartir siempre las experiencias. Uno aprende y además es importante motivar a todos pues, que tengamos una trayectoria de, sobre todo, capacitación y estudio para poder comprender todos los cambios y adaptarnos a los modelos internacionales, porque bueno, más cambiante que el comercio exterior y además dependiendo de toda una política global que es muy importante. Muy bien, tienes una trayectoria de 40 años en la materia fiscal y el comercio exterior. ¿Qué fue lo que te conectó al mundo desde el inicio y que te hizo quedarte? Pues fue muy chistoso, porque estuve en el ITAM, me casé muy joven, entonces ya hice la carrera sobre 5 años después de todos mis compañeros para yo poder crecer a mis hijos. Y entonces yo no podía darme el lujo de reprobar ninguna materia. Pero el doctor Herbert, que en paz descanse, que además fue mi maestro increíble, me reprobó en fiscal 1. No. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Pero además es una pregunta. A mí ya miles, porque me encantaba reprobar. Y entonces dije, ¿cómo? Doctor, si usted sabe. Entonces hice mi servicio social en la Procuraduría Fiscal del DF, donde él era subsecretario de Recursos Administrativos, y fue mi primer contacto con el servicio público. En ese entonces estaba el licenciado Díaz, empezaba la boga de los tecnócratas después del gobierno, entonces empezábamos, sobre todo en el campus me dieron mucho impulso. Conmigo ahí estaba Juan Carlos Tamayo, gran amigo, llegó a ser procurador fiscal de la República, y en paz descanse, mi amigo Luis Carlos, que también ahora es procurador fiscal. O sea, éramos gente que nos gusta estudiar y nos gusta estar constantemente trabajando. Entonces dio esta oportunidad de licenciado Díaz y empezamos a tener este contacto. En ese entonces la Procuraduría Fiscal del DF había impuestos coordinados, que era el IVA, lo teníamos coordinado. Entonces fue muy importante y algo muy chistoso, porque además me acuerdo de Juan Carlos que decía, miren, voy a resolver un recurso que se interpuso el día que yo nací. Estaba feliz. Pero empezábamos con mucho rezago sobre todo había adeudos fiscales en predial, en IVA, en agua. Se alegaba mucho prescripción y caducidad en muchos de estos. Y ahí el doctor Bettingham, que era un genio, también ahí se ganó un premio de administración pública. Y entonces
1984, 1985 por ahí, que pues todo el mundo teníamos así miedo de la tecnología. En el ITAM estaba la doctora Abeja, que nos llevó al cuarto de máquinas y dijo, cuidadito le toquen algo, y nosotros seguro explota esto o qué. Pero todo ese tipo de cosas, y lo que les quiero compartir es para que vean cómo evolucionan las cosas. Como los agravios eran los mismos, se nos ocurrió pues hacer el mismo agravio, sacar copias fotostáticas, porque además lo dictaba, lo veía una secretaria, lo transcribía a máquina, lo revisábamos, lo mandábamos otro que redactaba el estilo, y luego ya sacábamos pues lo principal. Entonces nosotros, para no estar escribiendo, pues copia fotostática de los agravios, ahí va, y nada más lo sustituíamos al usuario, al contribuyente. Y de ahí nació que se empezaron a hacer la parte en unas máquinas lentísimas y todo, porque entonces se empezó a programar y nada más concretábamos al usuario poniendo el nombre, el número de cuenta predial, pero el agravio era el mismo, los bimestres le cambiábamos, ¿no? Y entonces salía, me acuerdo en ese entonces que fueron del Poder Judicial y decían, no, pero esto no puede ser porque no hay concretización. Y me acuerdo que el doctor le decía, pues lo concreto está el número de cuenta, está el usuario, y así se empezaron a resolver el rezago tan grande que tenía en ese entonces el DF. Fue mi primer contacto con la parte de informática, y bueno, ver a las secretarias, ay no, licenciada, píquele, así le hacían, o sea, de verdad era muy importante, pero ahorita me acordé, dije, eso fue lo primero que teníamos en ese entonces. Y de ahí, pues empecé, luego me fui a avanzar en manos con el doctor Bettinger a abrir la primera área jurídica y fiscal. No estaba yo en comercio exterior. De ahí, pues sí renuncié porque como mamá tenía medio tiempo y no iba yo a poder subir ahí, entonces renuncié. Pero el doctor Bettinger, por parte del ITAM, por parte de la Secretaría de Hacienda y de IBM, y empezamos a hacer un proyecto que era el diplomado automatizado de impuestos. Entonces era de autoestudio. Teníamos 9 módulos, código fiscal, impuestos sobre la renta, personas físicas, personas morales, IVA-IEPS, teníamos medios de defensa, planeación estratégica, y teníamos un módulo de comercio exterior. Ese fue mi primer contacto con el comercio exterior. Pero ¿cómo lo hacíamos? O sea, era un lenguaje informático, Carnegie Mellon, con IBM, y entonces yo tenía que hacer, y dije, ¿y qué hago? Hacía yo unas hojas. ¿Y cómo empiezo? Pues 3 caritas, como de las papas caritas encima, una indiferente, una feliz y una enojada. Entonces, el enojado, porque pagaban pues el indiferente, pues yo soy asalariado, pues, de todas maneras, y no me lo quitan. Y el feliz decía, porque contribuyo al gasto público del Estado para lograr el bien común. Pero entonces le podía explicar, salía lo que era el bien común, y había jueguitos. O sea, sacamos el Premio Nacional de Capacitación, el ITAM nos los dieron en la Presidencia de la República, y con ese se capacitaron muchos años los primeros que llegaron ¿cómo se llama? En Secretaría de Hacienda. Ese lo sacamos en el 93 y se capacitó mucha gente porque era de autoestudio, entonces cada quien le ponía a ella, era muy amiga. Wow. Y eso te hizo quedarte. Pues sí, porque además me tenía que leer de punto por punto, y luego por otro proyecto iba yo a ITAM, grandes doctores en informática, en matemáticas y todo, para poder programar. Estábamos haciendo un programa que se llamaba CIRFIC, que era para hacer las declaraciones en forma automática. Entonces podías poner banderitas y todo, y me decían, ¿pero qué es? Y yo decía, bien, el espíritu de la ley es esto. Y todos, díganos el espíritu, porque si no entendemos, pues yo decía, como matemático, como ingenieros en informática, no entendemos qué es lo que se quiere. Y entonces decían, ¿por qué no hacen una ley que le pongan el espíritu en la ley y luego digan cómo? Entonces fue muy, muy, muy divertido y constante de estar
pues sobre todo interactuando con mucha gente para ver cómo podían entender lo que a lo mejor que pues, los que estudiamos en la materia en específico, pues ya se nos daba, o lo damos por hecho, de mucho lo damos por hecho, no sabemos ni por qué es. Muy bien. En el 2002 también lideraste la simplificación y sistematización de las reglas de carácter general, eliminando más de 200 reglas y reorganizándolas por temas. ¿Cómo fue enfrentar ese proyecto de esa magnitud y qué impacto tuvo en la operación de los espacios? Sí, mira, yo cuando yo entré a la Secretaría de Hacienda, no existía el SAT en el 93, precisamente con el licenciado Iselín, que fue el que me revisó el módulo del diplomado automatizado de impuestos de comercio exterior. Y ahí empezamos, y había un grupo donde hay muchas de las personas, muchas compañeras y todo, que ahí empezaron a hacer su servicio social. Y de ahí, en ese entonces, estoy hablando, regresando a mi primera entrada a Hacienda, fui la primera administradora de comercio exterior. Y teníamos las reglas junto con las de fiscales. Entonces estaban revueltas todas. Entonces nuestro primer esfuerzo, también junto con Héctor Castro, sacamos la parte de comercio exterior. Entonces ya se hicieron dos tipos de reglas. Entonces ahí empezamos a hacer muchas cosas y a capacitar y todo, a sacar criterios normativos, pero no existía el SAT. Y nosotros como jurídico de la subsede de ingresos, en ese momento, pues teníamos las facultades de interpretar todo. De ahí hubo muchas experiencias increíbles relacionadas con el comercio exterior, como que alguna vez casi me querías crucificar porque dije, las cuotas compensatorias pues no se actualizan. Y entonces ponen, ¿qué le pasa al licenciado? Bueno, ya, ahí votan el licenciado Aguirre. ¿Pero qué pasó? Digo, a ver, licenciado, permítame. La ley de comercio exterior dice que la cuota compensatoria es un aprovechamiento. El 17 del Código Fiscal dice que se actualizan las contribuciones, pero un aprovechamiento no es una contribución. Bien, saque el oficio con mi firma y vamos a modificar el Código Fiscal. Se modifica el Código Fiscal para poner que también se actualizan las contribuciones y los aprovechamientos. Pues es muy importante conocer la naturaleza jurídica de cada una de las contribuciones, así como cuando la actualización, que también me tocó implementar la actualización, el factor. Me acuerdo que al principio le digo, licenciado, ¿no salió el factor al revés? ¿Ahora devolvemos o qué? Hay una regla para decir que cuando fuera menor a 1, se quede en 1 y luego ya se subió a ley. Pero lo primero, es regla urgente, pues o sea, si no íbamos a devolver. Entonces ha sido... Pero esas son cuestiones que venían también de comercio exterior y empezábamos a entrelazar. Y además, pues ya era en boga porque pues ya había entrado el comercio, digo, el Telecán, que también nos tocó ahí Tony Sedín hacer las 100 principales preguntas del Telecán y el andar por todo el mundo. Igual y como las preguntas, pues tráiganme la versión en inglés, en francés y español, porque yo no entendíamos nada, no habíamos ido a negociar, pero no quiere decir que no puedas saber lo que dice. Entonces, era luchar y hacerlo sobre la piedra. Salgo yo, cuando me veía CNA y todo, y cuando regreso, ya como directora general adjunta de legislación aduanera y comercio exterior, pues yo veo las reglas que eran 365, 400, no sé qué, y digo, bueno, nunca hay una regla. Ya se lo sabían, esta es la regla, pero en realidad no sabían cómo correspondía. Entonces yo tenía pues, varios grandes personalidades ahora, pero todos en un ambiente padrísimo. Los siento en el suelo, agarro la miscelánea, cortamos regla por regla y decía, a ver, a ti te toca, este va para general, este va para acá. Y empezamos a ponerle entonces en un índice para que por capítulo se fueran. Entonces ahí ya salió el índice, que ahora bueno, ya lo veo y es índice. No poníamos reglas nuevas, sino que entendíamos, bueno, al menos en mi área, cuando yo les tenía las reglas, entender qué es lo que se quería y poder modificar la regla. Porque ahorita si ustedes ven,
pues váyanse al final del capítulo para ver las reglas nuevas, porque no las interpretan, las meten. Y nosotros teníamos otro tipo de forma de trabajar, e incluso cuando eran reglas que pegaban a maquiladoras o que pegaban a la industria automotriz o algo, lo sentábamos, explícanos, te pega, como te pega, te funciona, no funciona. No que venga recaudación, no que auditoría, pues venga auditoría. Ya existía esa. Y entonces, en mi área, pues juntábamos a todos, incluso economía y a todos, para poder ver que como no pegara de una forma tan fuerte. Y empezábamos a decir que empezaban las reglas, pues siempre, ya ve que siempre salen al día siguiente. Y entonces luchábamos, no, espérate, esta que salga un poquito después u otro. Y teníamos muy buena relación también con la economía, porque pues, yo tuve la fortuna de ser 11 años la voz de Hacienda en economía. Entonces sabíamos exactamente por dónde estaba toda la cosa, pero había muy buena comunicación de todos. Entonces sabíamos hacia dónde ir. Pero ese capítulo, muchas de las gentes decían, qué audaz, de repente decía, pero no se las saben, pues que las aprendan. Les digo, pues hay que ubicarnos, no hay que tener miedo a lo desconocido, hay que agarrarlo, estudiarlo, leerlo, porque pues me disculpará la vida, pero ahora para leerlas, que se supone que yo era experta, tengo que sacar un mapa, una rayita, a ver qué quiso decir la regla. Porque de verdad que hay reglas que digo, ¿y esto como por qué? ¿De qué se come? O te vas más adelantito y ya se contradijo con la otra. Entonces digo, bueno, Dios mío, ¿cómo le podemos hacer? Muy gratas las experiencias y el equipo de trabajo. Y siempre he tenido apoyo de mis jefes, sobre todo en ser forma recta y sobre todo que han sido abiertos a oír. O me decían, Marielena, está bien o está mal, pero tú yo ya sabía que estaba mal. Qué interesante todo eso que cuentas, cómo ha impactado al día de hoy, porque pues queda ese legado de esa comunicación, de realmente decir qué es lo que quiero comunicar, ¿no? Qué es lo que necesito de los importadores y que trabajen, ¿no? Qué padre, Marielena, de verdad. También coordinaste la depuración del decreto de NOMS dentro de la COSEX, de la Creación de Comercio Exterior, Sí. Asegurando que las regulaciones no se duplicaran entre distintas secretarías. ¿Qué tan complejo fue alinear criterios entre tantas dependencias y cuál fue el beneficio final para los usuarios? Mira, en ese entonces yo pertenecía, pero fue en mi primera etapa, y lo primero que estábamos viendo, bueno, regulaciones y restricciones no arancelarias, donde deben estar publicadas en el diario oficial, pues, para que todo el mundo las pueda conseguir. O sea, ya después salieron los sistemas de las tarifas el día, que fue el primero que conocí, y te ayudaban mucho, porque ya sabías a la fracción arancelaria para era la regulación y para todo. Con las NOMS, lo que empezaba, y los decretos sobre todo también, o sea, todos los permisos, participaba yo como Hacienda, y yo les decía, pero es que ¿por qué tiene que cumplir una norma en salud, una norma en no sé qué? Si dice lo mismo, pónganse de acuerdo. Esa facultad la tiene la Secretaría de Economía, porque ellos son los que pueden publicar todas las regulaciones y restricciones arancelarias o volviendo a las dependencias autorizadas, pasando por la COSEX. Pero entonces en el trabajo, lo que dijimos, no podemos tener duplicidad de cosas. Entonces ellos hicieron, bueno, allá ellos nos dijeron y pusieron, pues Hacienda no teníamos ni poníamos, pero sí somos el portero que las vigilábamos. Entonces de vigilar 7 a vigilar una, pues era muy importante. Pero era un trabajo en conjunto, entonces ya la Secretaría de Economía se derogaba una porque decían lo mismo, ¿no? Entonces, y ahí en ese punto algo muy importante. El cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, pues es para todos. Pero muchas de las gentes, las personas empezaban en una época que decía, no, es para consumo personal. Carta escrita que es para consumo personal. Entonces, pues, por supuesto que se abusó. Entonces salieron otra vez las normas así. Pero a mí me tocaron varios casos
que hay que alinearnos, hay que pensar lo que será una embarcación con equipo especializado para hacer dragado de profundidad de no sé qué tal. Se les pasa porque además no, si ustedes se acuerdan de la importación temporal para ciertas cosas, pues hay plazos de unos, de otros, con permiso, sin permiso, con prórroga, sin prórroga. Entonces, el agente aduanal pues, les dice qué, pero sí es lo que se debe de decir, o un asesor, mira, no es la forma donde entras en el otro régimen, y si no, pues se hacen unas bolas. Y entonces a la hora de todo, porque estaban vencidos, pues en algunos, ¿qué hacemos? Entonces empecé con 20,000 cosas y me di cuenta, flexímetros. Digo, pero ¿para qué traen un flexímetro en importación temporal, por el amor de Dios? Si en la esquina lo compran. ¿Para qué traen un casco que se va a romper? ¿Para qué traen, o sea, en ese tipo de cosas? Y luego me empecé a dar cuenta a leer las NOMs, ya lo sabía, pero decía, no. La NOM pone, pero tú tienes que leer adentro de la NOM a dónde va, si es para importación temporal, si no es para... Y luego vele quién es la autoridad encargada de... Porque puede ser cuando introducción al país, pero únicamente para comercialización. Entonces hay que verle toda esa parte de las NOMs, cuál es el campo de aplicación, quién es la autoridad que lo tiene, porque por ahí saqué muchos, le digo, no, espérate, esta no me aplica, esta aquí yo en otra sí, bueno, fue... Y de ahí, otro comentario. Como ustedes saben, la OMA, la Organización Mundial de Aduanas, desde hace mucho tiene el convenio de Kioto, después fue el convenio de Kioto realizado, donde ya tiene la parte informática, que bueno, a mí me contrataron para hacer una ley aduanera conforme a Kioto con lenguaje guionizado, misma que sigue ahí, y que ya quedó atrás, pero bueno, porque en el mundo, pues nosotros somos pedimento y luego empiezan. He leído libros que dicen, el pedimento es el papel donde le pides a la autoridad, espérate, es autodeclaración, yo no le pido nada a la autoridad, yo soy la que lo hago, ¿no? O sea, entonces hay muchos términos, por ejemplo, importación definitiva y importación a consumo, liberación, y a consumo es que tú tienes libre disposición de esa mercancía una vez que esté en el país, las otras están ya más restringidas. Y aquí va todo esto, y entonces, ellos hablan regímenes especiales, por ejemplo, mensajerías tienen como régimen especial, envíos de socorro, los de pasajeros, y aquí lo traen así, más o menos de puntitas. Si ustedes ven, la interpretación temporal en ley aduanera hace referencia a que tengan una autorización por parte de economía. Pero en realidad las reglas de aduana son de este lado. Facilidades o control de aquel lado, pero de todas maneras el de aquel lado le tienes que preguntar al de este lado, igual que en robar, y bueno, se hacen unas mezcolas. Pero nunca se ha querido porque son programas de fomento de economía. Para mí, en mi forma de ver, yo quitaba de allá el decreto de Drobac, que se quede todo del lado de la Secretaría del SAT, porque aquí es donde tenemos todo. ¿Para qué le preguntamos? Que nos pregunten y que digan y luego nos tardamos 20 años. Pero es un régimen aduanero de drawback, donde con pedimento tú dices, vengo bajo drawback, cuando regreso ya tengo derecho a la devolución del, creo que no sé si se dice, no, y demás. Y de eso mismo, la parte de maquilas. Maquilas, tenemos añades con eso. De lo que he visto yo con las maquiladoras, y aquí tenemos una experta, ¿qué sucede? Porque tenemos, si ustedes ven, tenemos el activo fijo, que si se fijan ya hay que pagar el IGI. Tenemos lo que son los, ¿cómo se llama? Equipo administrativo, que en ese entonces, cuando se hizo la ley, pues aquí no había ni computador. Digo, entonces era para traer esas computadoras. Luego, en alguna de las veces llegaban, ay, licenciada, pero no me dejan, porque no me deja importar el refrigerador para la maquila y la, espérate, eso no, o sea, porque hay que ver bien a lo que va. Los insumos, por supuesto, los insumos, pero dentro de los insumos tenemos que, ¿qué pasa? Cuando tú tienes un desperdicio, ¿qué es? ¿El resultado de qué? El proceso productivo. No, o sea,
se puede acabar, ¿no? Y los que las mermas que son, Se evapora. sí, se Que consumen. se consumen. Un aceite importado temporalmente, que es una merma, se diluyó en el proceso productivo, ni salió, Desapareció. pagaste, nada. En cambio, una empresa mexicana tiene que ir a la panadería de frente por su aceite bárbaro, digo, por decir algo. Entonces, para mí eso lo he planteado siempre. O sea, y hay mucha gente que para evitar todo este tipo de cosas y de control administrativo, que muchas veces es mayor, a mí siempre me dijo mi jefe de licenciado, o sea, Marilena, evítale costos innecesarios a las empresas. Eso es lo que se trata de eso. Entonces, porque luego se presta mal, o sea, mejor importa tu flexímetro, importación definitiva, tus aceititos, tus lubricantes y todo eso. Y entonces Kioto le llama a aquellos, el equipo de seguridad, los cascos, todo lo que se acaba, se consume, los moldes. Consumible. Exacto. Entonces, importarlo en definitiva, te quitas de bronca, baja todo el Nexo 24 y ponte realmente a lo que tienes. Yo creo que esa es una facilidad, pero mucha de la gente no lo quiere soltar. ¿Por qué? Es una mala práctica. Es una mala práctica. Entonces, yo creo que tenemos que irnos más allá de lo que se hacía. Ay, claro, porque discúlpenme, pero era, sí, me lo voy a fundar, no voy a pagar eso. Espérate, ya no es nunca ha sido, nunca debió de haber sido. Pero si tú realmente quieres fomentar ahora la producción nacional, pues para mí esa es una de las primeras cosas que se tiene que quitar en el decreto y en la ley. Pero bueno, ya llegamos a la ley de ahora. Muy bien, muy bien. Marilena, su participación en las cámaras de diputados y senadores fue clave para las reformas trascendentales de empresas implicadas, que hoy las conocemos como COEA, declaración de dinero de pasajeros, revalidación electrónica. ¿Cómo viviste ese proceso legislativo y qué cambios consideras más relevantes para la seguridad y eficiencia de la NER? Quiero agregar, estuviste previamente en el foro de unos forums del Marco 6, Sí. antes de esto, ¿no? Sí, ahí estaba, fue el primer curso que dio Estados Unidos aquí en México. Georgina Estrada y yo estábamos ahí en el curso, éramos las primeras, porque era un curso de seguridad. Y él ya había tenido contacto con VAS y con Citibank. Y tuve la fortuna de conocer personalmente a Fermín Cusa, que es el que desarrolló VAS. Muy interesante, porque decía que de las primeras cosas que ya les hizo, ahora sí, das el toque, era de Mattel, las muñecas, las Barbies. Ya ves que las hacían allá. No, pero en China, por allá. Entonces, de repente, unas traían droga. Entonces, imagínate la marca con eso. Entonces, lo que se hizo, él desarrolló ese sistema donde es la seguridad también de tus empleados. Los iban y los visitaban en donde vivía, donde estaban, donde todo. Entonces, fue muy interesante platicar con Fermín Cusa y me tocó dar algunas pláticas con él y estar en corto cómo fue evolucionando todo eso. ¿Y el proceso legislativo de la OEA, la certificación? Fíjate que ahí, bueno, estuve en varias, las más fuertes fue en 2002, donde hubo, bueno, la ley aduanera, la vigente, esa me tocó, porque tuve la fortuna de que realmente muchos participaron, pero a mí nada más me dieron la llave para que nadie le moviera los textos. Pero un año tuvimos para hacerla, citando a todos los sectores constantemente. A mí me parece que fue una ley que salió bien en su momento. O sea, tenemos 30 años. 30 años, ¿verdad? Entonces, en este momento, pues sí era muy interesante, pero como era nueva, entonces era como más fácil la negociación. Acá nada más eran precisiones y todo. Hubo cambios fuertes ya en el 2002. Uno era prevalidadora, que fue un agarre de ahí y todo. Otra era que la certificación de empresas, pero eran las confiables en materia aduanera. Sí. De materia aduanera. Que eran
empresas certificadas, como siempre se conoció. Y luego, algo que nunca me ha gustado y todo el mundo lo sabe, el recinto fiscalizado estratégico, porque realmente teníamos instrucciones de que no saliera. Y a la hora de la hora salió. Nada más en alguna cosa dije que no se doblete. Pero si ustedes ven ahorita ya en esta nueva reforma, ya les quitaron el que no paguen el aprovechamiento, porque se habían aprovechado y que no pagaron el aprovechamiento. Es un régimen que realmente, si ustedes ven, hay muy poquitos, porque se prestó a muchas malas prácticas. Se tuvo que hacer un decreto en el 2016 para el apoyo, 2016, dándoles beneficios que realmente no le correspondían. Si ustedes se fijan en el 56, fracción primera, último párrafo, ahí era donde podíamos sacar todo con más calma, porque teníamos 7 iniciativas de zonas francas, zonas libres, Sonora, y entonces por ahí se metieron. Pero en realidad a mí me incluyeron un artículo fantasma donde tú ves el 56 último párrafo que dice: los recintos fiscalizados a los que la autoridad les permita tener operaciones especiales en tiendas de elaboración, transformación, envasamiento, lo que fuera, podrán hacer esto, y se cambia la fecha de causación. Porque en realidad pagabas cuando lo sacabas, porque estaba en un recinto. Entonces, hubiera sido mucho más fácil bajo control de la aduana, y no que ahorita, pues ya lo vemos con esta nueva reforma, pues, agente aduanal o certificado OEA, empresa transportista certificada, garantía en cuentas aduaneras. ¿Por qué? Porque nunca llegó la mercancía donde debía de verse. Y como les digo, bueno, un negocio inmobiliario aduanero podría ser eso, ¿verdad? Pero bueno, siempre he sido muy claro. Muy bien. Coordinaste las mesas de trabajo para crear el decreto IMEX, y esa fusionó de la maquila y el PITEX, que transformó la industria manufacturera de exportación en México. ¿Cómo fue ese proceso y qué objetivos buscaban lograr en esa integración de los programas? Mira, en ese entonces pues estaba Rocío Ruiz, maravillosa. Entonces, la maquila siempre ha sido satanizada. Todo el mundo decía: la maquila, la maquila, la maquila. O sea, todo es la maquila. Yo no entiendo eso. Controles, ¿no? Pero para el que no se llamara, porque se acuerda que era el decreto de maquila y del otro de PITEX, ¿no? Ajá. Y bueno, entonces... Essex. Esa sí quedó, el Essex, pero las otras, esos dos se fusionan, porque si tú lo leías, pues era lo mismo, casi. Entonces, empezamos a fusionarlo, un trabajo muy cercano entre economía y nosotros, que nos llevábamos súper bien. Entonces, ¿cómo lo íbamos haciendo? Ya cuando, así que la banana torció el rabo, es cuando yo le decía: es que no les entiendo la terciarización. Si ustedes ven, ni está tan normada ni nada, o sea, porque maquila pura, pues, ¿cómo se llama? La industrial. Te trae la máquina de servicios, que la máquina de servicios puede funcionar, siempre salieron los servicios que tenían y todo. Entonces se empezó ahí a ver, pero si ustedes ven, realmente pues se acomodaron los negocios a todo esto. O sea, no está mal que se acomoden los negocios, nada. Lo que buscamos es certeza jurídica. Ya lo vimos la última vez. Para todas las que no entra producto terminado, espérate. Y si yo te voy a hacer aquí, ponerte una cosita, ¿no? Nos decían las chamarras del fútbol americano, no sé qué venían a ponerles aquí, y se las volvían a llevar. Espérate, pues, es una forma de dar trabajo de este lado, igual que el recinto fiscalizado estratégico. No está mal un plan de negocio, ni es que quiero que los baten, no. Ubiquemos cómo están, ubiquemos las necesidades que tiene y las necesidades que tiene el país. Porque una cosa es que decidan en altos niveles, otra cosa es que vean la realidad, y otra cosa es que no hay que combinar la política, y ese es para otro tema, como los polos de desarrollo. Ese es otro rol. Muy bien, has trabajado en temas muy especializados: clasificación arancelaria, fondos compensatorias, regímenes, restricciones
valoración, agua, medio ambiente. ¿Qué dirías que te distingue como experta en áreas tan técnicas y diversas? Mira, alguna vez me consideraba experta, hoy me declaro que no sé nada. O sea, porque cuando traemos, yo creo que ahorita cada quien va por su lado, ya no se entiende nada, porque se cambió de traer una línea, empezaron las cosas, muchas cosas son políticas. Por ejemplo, CNA, ¿no? CNA, cuando yo estuve, me pareció una ley buena. De repente empezaron que el mercado del agua, pues yo ya no estaba. ¿Cómo mercado del agua? Efectivamente, el mercado del agua, que ahora me parece bien que se vuelva a como estaba antes, ¿no? O sea, por ejemplo, en eso. Pero, y de lo otro, pues es que no podemos estar dando bandazos porque la inversión se asusta. Entonces, tenemos que tener por lo menos una misma línea. Clasificación arancelaria. Yo tenía a mi cargo la era su administración de clasificación arancelaria. Ahí sacábamos, incluso sacábamos los criterios de clasificación arancelaria. Entonces, ahorita estaba y ahí veíamos todos los criterios. Pero era un trabajar porque es una maravilla enciclopédica. Tuve la París, ella sabe toda la historia de 11 años, pero la importancia de estar en la COSEP cuando te decían, ¿y por qué me lo vas a desdoblar? Espérate, desdóblalo, sí, ¿por qué? Claro, había productos nuevos, o sea, yo cuando entré a la COSEP, cuando entré a la COSEP, pues esto no existía. Había teléfono y había cámaras, y luego de repente un teléfono con cámara, pues desdoblemos, porque tienes que estar y de repente decías, lo que esto ya no existe, quítalo, o sea, desdoblar. Y ahorita todavía te das cuenta que se queda corta, los picos. Y ahí otra cosa. Perdón, pero voy a hacer así porque soy bastante... Adelante. Ya ven que ahora viene todo lo de la clasificación arancelaria y que la IA y que no sé qué. Ya lo hemos platicado mucho y te ayuda mucho. Chíngamo. Está muy bien. Pero no te pueden hacer. La autoridad tiene. Eso es una herramienta. Ya lo tiene. Ya cuando tú lo vas a hacer, lo tienes, no dejarlo en la parte de la inteligencia artificial, sino verlo. Porque si ustedes se dan cuenta, y ahí es donde entienden, ¿dónde clasifican palos de bambús, fracción arancelaria? Bambú sí, no lo dice. Bambú, ¿no? Entonces, sendos pamas. Pues fíjate que es bambú y según los últimos 6 meses valor. Los últimos 6 meses que revisamos, aquí está una. Aquí pagaron, por decir algo, 500,000 pesos. ¿Ya? Entonces tú me debes esto porque tú pagaste 50. Y entonces empiezas a ver y dices, mi reina, nada más que los que pagaron 500,000 pesos eran palos de bambú para comer, de esos que ya vienen juntitos, ya sabe, para el chino. Y lo que estaba importando la otra pobre mujer era palillos. Por supuesto que el precio no es el mismo. Y ahí mismo le vas a poner un bambuzote para no sé qué. O sea, entonces ese tipo de cosas y la autoridad, al momento de que pues, hay muchos jovencitos, hay muchos todos, como les decían el otro día que alguien les dijo, ¿y qué es un pedimento? Y le digo, pues mira, explícale con cariño y llévalos por donde tú quieres. O sea, ¿cómo puedes tú mandar a un auditor cuando están recién salidos de algo que no tiene ni la maldita idea? Perdón, o sea, uno lleva muchos años en esto, pero ellos tienen una responsabilidad, porque a quien la muelan es al contribuyente. Entonces, tenemos que, por al revés, tener criterios, cómo va, y podernos defender de todo esto, porque no podemos irnos a la inteligencia artificial de todo, y ahí voy ahora para atrás. Había notas explicativas, unas cosas así, que les juro que era una enciclopedia. Yo ahí aprendí un chorro porque tenía que ver cada cosa, el proceso que es de esto, de aquello,
miles de cosas que yo ni sabía que existían ahí. Estabas, me acuerdo cuando el diplomado automatizado, caballos, mulas y muérdalos, o qué es eso, o sea, y empiezas a conocer muchas cosas. Nada más que esa tarifa era propiedad de la OMA. Ok. Las notas explicativas. Entonces hubo problemas desde que yo estaba. Digo, pero es que arréglenlo por el amor de Dios. No. Por eso tenemos unas notitas explicativas así, gracias. Que las otras nos pueden ayudar, pero no son. No. Porque si ustedes, bueno, los criterios que poníamos según la nota explicativa de acá, pero no eran las nuestras. Porque y no las podíamos publicar en el diario. ¿Sí? Entonces son cuestiones, pero sí te ayudan, porque ya ves que te dice, este producto no se puede poner aquí porque tiene la cosa del otro lado. Entonces hay que irte jugando por todos lados, ¿no? O sea, Como son ayuda, ¿eh? Bueno. Ok, sé que a lo largo de tu carrera has trabajado en proyectos con organismos internacionales como la OMA, DHS de Estados Unidos y empresas de mensajería para implementar los cambios con el de mínimos. ¿Qué aprendizajes te dejaron esas experiencias internacionales? Ay, acaba de caer. El avión, dice. Se acaba de caer un avión ahí en Lviv. Cuando en las empresas de mensajería andaban por todos lados, y yo, no, llegaban conmigo ya, cuando llegaban dos canales, ay, por favor, ayúdenos, ok, vengan para. Entonces teníamos, las empresas de mensajería en realidad solo se nombraban en dos artículos, el 59, último párrafo de que no están obligados a todo lo que dice el 59, y el 88, que la, bueno, con lo de, perdón, con lo de pasajeros. Si ustedes se dan cuenta, en esa de pasajeros también había un factor. Entonces, era un santo relajo. Yo decía, pero ¿por qué ponen este factor? Porque si ustedes ven a últimos años, 16, 19, 21, según lo que quieran. Entonces, en ese entonces teníamos todas las reglas de mensajería y empezaba a hablarse del de minimis. Entonces, hicimos un viaje con varias gente de Sudamérica, Argentina, de Colombia, y a mí me tocó ir, me acompañó Frida, y iba Roberto Salinas, bueno, íbamos a Washington, maravilloso, muy bien, ya llevábamos estudiado, yo ya llevaba, pues, porque el de minimis, se hablaba mucho, México nunca cambió de $50, Estados Unidos, la bronca que trajeron, es que era 50 y lo subieron a 800. Cuando nosotros pusimos 50, Estados Unidos tenía 200. Pero nosotros siempre nos quedamos en 50. Y decía el licenciado Uribe, pero bueno, a ver, si existen en otras ordenamientos jurídicos, ya ves que cuando son incosteable el cobro, pues va para afuera. Incluso en algún proyecto traía yo algún margen de error, y sí se podía también, ya, si el margen de error siempre y cuando no pase de esto, ¿no? Entonces era nuestra línea, le digo, y yo le decía, licenciado, es que está padrísimo, porque imagínese, una pyme o cualquier empresa, que por un tornillito así chiquito, o una cochinadita que necesito traerla por empresa de mensajería, que no cuesta tanto, pero aquí no hay. Bueno, pues ya tenemos la 3D, que ya te lo mandan ahí, ¿no? Pero era como algo muy rápido para que tú pudieras seguir. Agilizar y que no te parara tu línea de producción o que fuera, ¿no? Entonces empezamos con eso y se me autorizó, aunque lo que había gran bronca ahí en Washington porque uno no quería, ¿no? Bueno, o sea, pero lo pusimos. Y entonces, creo que funcionó bien. Se había puesto bien número de guía, que no vayan más de... O sea, se puso pues que si la autoridad no le da control, no dice cómo se haga, no nada, pues entonces se empezó a ver que ahorita mis respetos a las empresas de mensajería están con todo para poder darle seguimiento, porque pues, de repente te ponen
la colonia Juan López Juan, y entonces ya no sabes si se nos da pero va bien. Ahora, ese de minimis es de reglas, pero el tratado también tenemos de minimis. Entonces, nosotros van a Estados Unidos, pues tenemos, creo que son 17, menos de $17, no tienen, ¿no? O sea, y Canadá igual también está. Porque yo entiendo que lo que dice Trump, que se va a quitar de minimis, pues es para que lleguen para él para los $800. Pues es que $800 son un chorro, ¿no? Entonces, pues ahí entraron las empresas de plataformas. Sí. Las plataformas. Y les pegó bastante. Bueno, las plataformas, a ver, cuando nosotros hicimos de minimis, cuando se normó todo lo de mensajería, no existía el e-commerce. Pues el e-commerce de hace poquitito, ¿no? Entonces, si la autoridad no se movió a regular una realidad que es el e-commerce, entonces es que, ¿no? O sea, hay que estarse constantemente actualizando también por parte de la autoridad, no quedarse pasivo. Porque ahorita en la mañana había algo de que tenían que iban a tener toda la información. También, no sé, eso sí me gusta. Va a ser un ¿Qué va a pasar con eso? Ok. Bueno, estuviste en posiciones donde se tomaban decisiones de alto impacto nacional. ¿Cuál es el reto más complejo que enfrentaste y cómo lo manejaste? ¿Qué nos vas a platicar? De lo que te acuerdas de tu servicio público. Pues fíjate que reto así, o sea, pues nunca le tuve miedo a nada. Realmente lo más horrible que fue era cuando me mandaron a dar mi primera plática de la T507 y yo dije, no quiero salir. Y miré en ese momento, decía, no, los hombres tienen algo porque ellos sí hablan, o sea, de verdad, eso fue lo horrible. De lo demás, siempre tuve la fortuna de tener jefes muy claros, muy rectos, muy directos. Entonces me explicaban, y pues los retos eran de que quiero esto, pero ya, ¿no? O sea, entonces, tenía un equipo súper, todos son brillantes, entonces no era de que yo acá, todos juntos, órale, tuve esto, y luego hacemos lo que quieran, ¿no? Pero ahorita tenemos que sacar esto adelante. Entonces, si tú traes una buena instrucción, tuve mucho privilegio porque estaba en lugares donde conocía yo las tomas de decisión de parte de Economía con Rocío, de parte de Hacienda. Entonces, si te transmiten la información de lo que se quiere, pues ya no tienes problema porque aparte tienes el conocimiento. Doctora, ha sido profesora en instituciones como el ITAM, Ibero, TEC, Universidad Politécnica y el Consejo de la Judicatura. ¿Qué es lo que siempre buscas dejar sembrado en los profesionales del comercio exterior y del derecho? Pues muy interesante. A mí lo que me gusta es motivarlos, sobre todo el que se razone. Porque me importa mucho que la gente razone, que piense, que vea por qué es. Y para mí el modo de estudio, o sea, odio los que tienes que estar estudiando si no entiendes de qué se trata. Entonces eran muchos ejemplos, o sea, ya a la hora de la hora era ejemplos. A ver, ¿qué podemos hacer? Llevarles, cuando daba solamente yo empecé a dar los cursos, no sé si hay más, de aprovechamientos y derechos para concesiones. Poca gente conoce lo que es, cuál es el espíritu y la verdad de la Ley Federal de Derechos. Por qué están en los capítulos, de qué funciona. Y es bien interesante porque luego dicen, pero ¿cómo espérate? Pues están los primeros artículos. Pero yo les llevaba las concesiones. Esto es una concesión. Ahora, zona federal marítimo terrestre. ¿Dónde se monta? ¿Cuáles son las coordenadas que tienes que tener? Pero eso lo vas viendo nada más y como cuentito creo que sale mejor. Lo que me importaba era motivar a las personas y sobre todo preguntas y respuestas. Hablando como merolico, que para eso están por la propia ley, porque yo no soy ley, pero la propia ley,
Y eso es muy interesante. El intercambio de las experiencias es lo que más me motiva y sobre todo razonar. Alguna de las veces cuando salió la ley de antilavado de dinero que dicen, pues el primer curso muy bien, los chavitos de abajo, los del medio muy bien. Ya cuando llevé a darles a los grandes, no hombre, les que saben que yo aquí renuncio y ya me voy. Porque ustedes no quieren entender, me están poniendo esto, tienen que acotar, decir, porque no es lo mismo que digan, ay, bueno, maravilloso, le digo, aquí está un reloj. Ay Dios, no hagan eso. Un reloj, ¿no? O sea, te pone cuánto es el reloj, cuánto puede ser. Y entonces le digo, bueno, y a la hora de que nosotros podemos hacerlo, porque tienen obligación, si le importa, ¿qué lo va a importar? Pues un agente aduanal, que tienen que saber, vamos a clasificar el reloj. Y les decía yo, pero miren, hay reloj de pulsera, hay reloj de pared, hay reloj cucú, y todo pueden estar en diferentes lados. O sea, puede ser una entidad de clave, puede ser, o sea, tienen que ser como más precisos. Entonces dijeron que lo iban a fondo, pero como que no aceptaban ninguna sugerencia. Por ejemplo, en el 17 vulnerables son las actividades vulnerables, ¿cuáles son las de comercio exterior? ¿No? Y entonces, importación de vehículos, embarcaciones, pero te dice importación, ¿no? Y entonces yo le decía, perfecto. ¿Y por qué nada más importación? No definen la importación definitiva. ¿Por qué? Porque si yo importo temporalmente un barco de recreo y deportivo, pues en realidad no es una actividad vulnerable, pues es mi barco y yo lo estoy poniendo en un régimen aduanero. Entonces, ese tipo de cositas son las que siempre te causan problemas, ¿no? Por ejemplo, y no lee la gente, ¿no? Porque hay el del IVA. IVA, la introducción a territorio nacional bajo el régimen de importación temporal para elaboración, transformación, reparación, depósito fiscal y depósito fiscal estratégico, y el de la industria automotriz, que algún diputado dijo, yo creo que quería un burro, porque el de la industria automotriz. Y entonces, uy, cuántas consultas. Una embarcación va a pagar y había autoridades que les decían que sí. Le digo, a ver, espérate, no está para elaboración, transformación o reparación. O sea, no es el mismo régimen. Entonces, pues siempre hay este tipo de interpretaciones, pero son por no leer. Entonces tenemos que aprender a leer. Eso es lo que a mí me interesa. Que tengan un razonamiento lógico, jurídico, que lean. ¿Pero qué leen? Pues la ley, las reglas, que convivan con la demás gente, que intercambien experiencias. Yo creo que es lo más importante, porque para merolicos, pues hay muchos. Muy bien, Mariana. Gracias por ese consejo. Ya cerrando la entrevista, has recibido reconocimientos importantes, entre ellos el doctorado honoris causa y la medalla al mérito jurista. Cuando miras tu trayectoria, ¿qué legado te gustaría dejar en la comunidad aduanera y especialmente las mujeres que vienen detrás de ti? Mira, la verdad, ya luego, porque, o sea, los currículums de miles de gentes, qué bien y todo, pero cuando yo estaba joven, para que tuvieras una maestría, pues eran 5 años. Ahora, pues, me dicen, pues, sácate una maestría ya en el internet, no, espérate. Lo que comentábamos, a mí me tocó hacer piedra, junto con muchos, y idearnos cómo investigarlos, cómo todo. Entonces, y además yo no tenía tiempo para hacer nada. Entonces, cuando me dicen, oye, pues te vamos a dar el doctorado honoris causa, porque siempre me da todo la doctora, maestra, digo, espérense, no me presenten así, me van a poner de usurpación de profesiones. Le digo, bueno, es que eres maestra de mí. Le digo, bueno, eso ya me gustó. Y cuando me dieron el de honoris causa, sí me sentí muy honrada, porque más que nada es para mis nietas, mis hijos, mi nuera, que son los que me interesan. Y ya algún día, bueno, mira, mi abuela era esto, ¿no? O sea, son unas hermosas.
Pero realmente eso es, a mí no, profesionalmente, yo ya estoy afuera, o sea, soy asesora nada más, pero no me va a dar más ni menos el tener un título de estos, pero sí me da como una, pues sí, digo, reconocimiento a mi trayectoria porque sí he trabajado mucho. Creo, no creo, estoy segura que lo he hecho lo mejor que se puede. He renunciado cuando no estoy de acuerdo con las cosas y eso es lo que me interesa. Y estoy a sus órdenes, mi puerta siempre ha estado abierta, sobre todo para todos parejos. Las mujeres, ahora en la Asociación de Mujeres Aduaneras, siempre es muy importante el apoyarlas, el apoyarnos, el decir cómo van las cosas, porque bueno, las mujeres tenemos muchas dimensiones, ¿no? La parte profesional, la parte de mamá, la parte de esposas, de hijas, de todo, porque aquí ahora en la convención que estamos aquí felices de Tijuana, antes de nada, sí, llévate el niño allá, sí, ponen por ahí, o sea, los señores se van de viaje y ya, Dios, pero nunca ni me sentí mal por eso, ni tuve ningún problema. Entonces sí, el compartir con ustedes la experiencia, yo creo que es lo que más me llena. Como a mí me gusta platicar y me encanta que ver a tanta mujer joven, tan profesional, porque, bueno, les digo, yo estoy en la parte de jurídica, pero que si son especialistas en materiales, mejorar procesos, informática, hay cada vez más cosas. Cuando yo estudié ni existía derecho donde me la sí, con Máximo Carvajal, sí. Pero en las demás universidades nunca teníamos, ni siquiera optativa. O sea, yo ni la menor idea. Y lo más que se hace, bueno, estaba la carrera técnica de vista aduanal y luego empezó relaciones internacionales, pues decían comercio exterior, relaciones internacionales, ¿no? Y entonces se ha ido puliendo, pero en realidad, realmente, comercio exterior, pues es todo. Tenemos muchísimos contratos internacionales, los Incoterms, que pues ahí sabes exactamente la responsabilidad, a dónde llegas, qué va, o sea, valor, o sea, todo está realmente interesado. Entonces, pues yo felicito a todas las mujeres porque eso sí, siempre me tocó verlas en todas las maquiladoras que me tocaba ir y me sorprendía que siempre eran mujeres, siempre sabían de todo, maravillosas y bueno, a seguirle adelante y a sus órdenes. Siempre una plática, aprendo mucho de ustedes y mil gracias. Muchas gracias, Mariela. Qué excelente es todo esto que nos compartes. Te admiro muchísimo. Me gusta todo lo que platicaste en esa entrevista. Tuve la oportunidad de estar ahí platicando el fin de semana. Y gracias por gente como tú. Es que nos inspiramos y vas haciendo el camino y esa lección o eso que estás aprendiendo, pues nos sirve a nosotros para, mira, no, a ver, voy a pensar de manera lógica, jurídica, basado en esto y todo lo demás. Muchísimas gracias. No, al contrario, y felicidades a ustedes, maravilloso lugar y a seguir adelante, siempre unidos con sus áreas fiscales. Gracias.